buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que a este momento se unen a través de las plataformas de su Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Paz. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual y donde usted se conecta a través de cada uno de sus aparatos inteligentes, llámese teléfono, llámese computador, tablet, ¿sí? Y donde procuramos llevar a través de cada uno de estos programas un mensaje, una enseñanza diferente que tiene que ver, su gran mayoría, con eventos registrados dentro de la Biblia y que hacen alusión a cosas proféticas, a situaciones que son narradas dentro de la Escritura, pero que tienen mucho que ver con el mundo que hoy en día vivimos y mucho con cada una de las circunstancias que vemos alrededor de las diferentes partes del mundo y donde vemos eficientemente cómo se cumple cada una de estas profecías, cada una de estas promesas dadas dentro de la Escritura. Nuestro deseo, perdón, perdón, es llevar a cada uno de ustedes cada una de estas enseñanzas a través de cada uno de estos programas. Bien, durante estas últimas semanas hemos estado hablando de lo que es la iglesia de Tiatira, una de las iglesias que encontramos dentro del Apocalipsis y que hemos venido desarrollando durante ya algunos programas. Este es el cuarto programa en el cual estaremos hablando sobre ella y confiamos en que en esta noche podamos concluir lo que es el estudio de lo que es esta iglesia de Tiatira. Eh, Nuestro hermano Exxon hoy no nos acompaña, él se encuentra una vez más en los Estados Unidos cumpliendo compromisos de trabajo. Por esa razón no se encuentra acompañándonos la noche de hoy, pero con el copastor estaremos, si Dios lo permite, llevando a cabo y desarrollando lo que es este último capítulo de este faro, donde, reitero, estaremos hablando de la iglesia de Tiatira. Copastor, buenas noches, bendiciones para usted, gracias por acompañarnos en este nuevo programa y último que estaremos hablando de esta iglesia de Tiatira. Bendiciones para usted y bienvenido a este programa. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon en los Estados Unidos. Dios le bendiga. Y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Una buena noche para todos. Sí, vamos a hablar en este último capítulo acerca de Tiatira. No quiere decir que ya lo hemos hablado todo, porque nueva es la palabra del Señor cada día y nuevas cosas se nos van apareciendo a medida que leemos la palabra. Y mucho más en esto cuando son cosas proféticas, ¿no? Sabemos que Tiatira, una iglesia que existió en ese tiempo, pero también sabemos que es una iglesia que está enfocada hacia el tiempo futuro. Son cosas proféticas. Entonces, la revelación del Señor es nueva cada día, nuevas cosas nos está entregando y obviamente pues tenemos que concluir, de todos modos hay que seguir adelante con el tema. Concluiremos con Tiatira, pero no quiere decir que todo estará dicho. Seguramente ustedes tendrán muchas cosas y nos aportarán allí. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, y de una vez vamos a ir a la escritura. Los voy a invitar de que estemos yendo al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. Hoy voy a utilizar la versión tradicional, la que tiene la gran mayoría de personas eh, en sus hogares, la que es tal vez la más común de las versiones. Me refiero a la Reina Valera, versión 1960. Así de que vamos a utilizar esta para mirar el enunciado, lo que dice eh, en ese sentido la palabra del Señor referente a lo que es esta iglesia de Tiatira. Dice así de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y he aquí que yo la arrojo en la cama y en la tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de sus obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes y los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo los digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regiré con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bueno, hemos venido hablando durante estas últimas semanas de lo que es esta iglesia. Este es el cuarto programa, lo dije hace algunos momentos en lo que es el inicio de este espacio. Y pues varias de las cosas que ya leí, las hemos venido analizando. Digamos que la gran parte, digamos, de lo que es las virtudes de esta iglesia, pero también los errores que de alguna manera se cometen dentro de esta iglesia, los hemos venido denunciando, y específicamente la razón por la cual el Señor está llamando la atención a esta congregación. Eh, dijimos, hablamos de lo que es la parte histórica, de lo que es la parte geográfica, la importancia que tuvo esta iglesia en cuestiones políticas, inclusive cuando pues es mencionado este escrito, el impacto que estaba causando. Igualmente hablamos de lo que era eh, la forma en que se practicaban algunos tipos de idolatría dentro de esta congregación, y que tenía mucho que ver justamente con la molestia que tenía el Señor en ese sentido con respecto a lo que tenía que ver con la parte doctrinal de esta congregación. Estuvimos igualmente analizando la semana pasada específicamente lo que fue esta mujer Jezabel. Estuvimos mirando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto o en la Antigua Escritura, básicamente de quién se trataba, ¿no? En su momento, cuáles fueron sus orígenes, qué fue lo que causó, digamos, en su época, eh, que llevara inclusive el reinado de su esposo Acab al declive, que llevara a pecar al pueblo israelita, y que justamente se ha tomado como referencia dentro de lo que es este escrito de la iglesia de Tiatira. También estuvimos haciendo inclusive un comparativo con lo que fueron algunas de las iglesias, las similitudes, por ejemplo, con la anterior que estuvimos analizando, y donde se habla también de un profeta que es mencionado dentro de la Biblia. Me refiero al caso de Balaán y también de Balac. Estuvimos analizando algunos de los aspectos, y también dijimos que definitivamente algo que es fundamental y que usted lo puede analizar en cada una de estas iglesias que hemos mencionado hasta este punto. Nos faltan todavía por analizar un par de iglesias, pero a lo que hemos venido analizando de cada una de ellas, hay un aspecto que definitivamente a Dios sí lo tiene, perdón, un poco no, bastante inconforme con cada una de estas iglesias, y básicamente tiene que ver en el trasfondo de cada una de ellas con el tema doctrinal. La parte doctrinal es algo que definitivamente fue en algún momento trastocado, fue afectado, y pues en esta iglesia ha ocurrido exactamente lo mismo, y por eso es que inclusive se menciona de que estuvieron con
el beneplácito de, digamos, de esta iglesia, adorando, incluso habla de la palabra adulterio y se refiere a la parte también espiritual, eh, porque pues este pueblo estaba cayendo en prácticas que eran eminentemente idólatras. Y otra de las cosas que estuvimos mencionando fue el error que se comete cuando se mezcla la parte religiosa con la parte política. Básicamente, a grandes rasgos, esto fue algo de lo que estuvimos mencionando durante estos últimos 3 capítulos. Como reitero, hay algunos aspectos que están pendientes y que en esta noche seguramente estaremos cerrando y estaremos analizando para concluir lo que es este estudio de la iglesia de Tiatira. Pastor, voy con usted. Y para cerrar parte de eso, de una vez yo quiero que cerremos lo que tiene que ver con quien ha sido como el eje central o quién es él. Ese es el eje central dentro de esta historia, que es Jezabel. Tocamos varios aspectos ya de quién es esta mujer, ¿no? Pero aún quedan otros aspectos, lo mencionamos. Esta es una de las iglesias a la que más versículos se le dedicaron, es decir, la lectura es mucho más larga a esta. Y si miramos, la mayoría de los versículos está enfocado es en la tradición que esa mujer Jezabel ha involucrado dentro de la iglesia. Por eso queremos conocer exactamente quién es esa mujer o quién fue esa mujer y cómo está afectando en las iglesias. Convengamos, y eso lo mencionamos, que en ese tiempo existía Tiatira y seguramente empezó a surgir un movimiento que empezó a transgredir totalmente lo que fue la creencia de Dios. Esas primeras normas, esas escrituras, ¿no?, que tenían los judíos, fueron a ser cambiadas, fueron a ser revolucionadas por una serie de grupos de personas que empezaron a involucrarse dentro de la iglesia. Ellos tergiversaron totalmente eso. Ya conocimos que Jezabel fue una mujer que influenció en eso y decimos que fue ella porque ese espíritu es el que abunda o abundaba dentro de esa iglesia. Ahora, ese espíritu de Jezabel no solamente se quedó enfocado en ese tiempo, porque nosotros dijimos que estas iglesias están profetizadas es para nuestro tiempo, para los tiempos finales, para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros conocemos entonces quién era esa Jezabel, uno puede empezar a vislumbrar qué cosas yo no tengo que hacer, porque es obvio. Si yo sé que una persona hizo algo y por eso fue castigada dentro de la palabra de Dios, mucho más sería yo muy tonto si vuelvo a hacer y a cometer los mismos errores cuando la palabra de Dios ya me enseñó que eso es una falta ante Dios. Eso es lo que pasa con estas iglesias. El Señor nos las pone como ejemplo para que nosotros miremos nuestra vida, miremos nuestro entorno, la congregación donde nosotros nos estamos yendo. Y si nos damos cuenta que ese espíritu de Jezabel está integrado allí, es un llamado para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo yo sé que ese espíritu de Jezabel está metido? Pues conociendo a Jezabel. Esa es la única forma de saber. Cuando yo vislumbro quién es Jezabel, cuando yo empiezo a conocer todos los diferentes vericuetos, ¿no?, enseñanzas que tiene Jezabel, es cuando yo me doy cuenta cuál doctrina, cuál iglesia es la que está involucrada con ese espíritu de Jezabel. Ahí en el versículo, permítame, yo lo voy a poner por acá, para que ustedes lo puedan leer también y acompañarme conmigo. En ese versículo 20, ahí hay 3 características de las cuales ya hablamos de esa mujer. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí dice, profetiza, enseña y seduce. Y esas son muchas cualidades que están por ahí muy de borde dentro de las congregaciones hoy en día, ¿no? El profetizar, el andar llevando a la gente bajo ese dilema, enseñándoles ese tipo de doctrinas y no solamente seduciendo a la gente para que vaya. Mucha gente va a las congregaciones y yo le he dicho, a las congregaciones va seducida por lo que pueden recibir, por lo que pueden tener y nunca, muy pocas veces, por amar a Dios. Y a uno le duele en el corazón, y imagínense, más le va a doler al Señor en el corazón, que la gente vaya dentro de una iglesia o vaya a un lugar a congregarse solamente cuando hay necesidad de Dios. Y no solamente por la convicción de amar a Dios. No debería ir, es por eso exactamente. Voy a amar a Dios y por eso voy a la iglesia. Pero no. Resulta yo necesito esto en el trabajo, yo necesito esto en la salud, necesito esto en las casas, con mis hijos, con mi familia. Entonces busco a Dios.
Entonces desen cuenta que es por una necesidad. Y eso es lo que están vendiendo muchas congregaciones. ¿Necesita un milagro? Vengan, aquí lo recibimos. ¿Necesita esto? Venga, pacte aquí con esto. ¿Necesita aquello? Venga aquí a esto. Eso se llama seducir. Seducir a la gente para que venga a este lugar y bajo esa seducción nos esté tomando o esté tomando la sangre. Esos son tres partes del espíritu ese de Jezabel. Vea, profetiza, ya lo mencionamos, por eso no lo voy a tocar esta noche. Enseña y seduce a la gente, prometiéndole como a los niños, dulcecitos, les prometen esto, vengan para acá, y la gente tonta está yendo allá. Y uno no tiene que dejarse seducir de esas cosas. Por eso si el Señor nos la presenta, es para llamarnos la atención, decirnos, pare, un momento, usted tiene que analizar. Ahí más adelante dice, ese espíritu se ha metido, y vamos a ver que en unos versículos más adelante dice, pero hay de los que retienen mi palabra. Es decir, los que no se dejan seducir por esas cositas que les presentan por allí, sino que se plantan en la palabra y dicen y seguirán en la palabra. Ya me hablamos de esas partes, pero entonces yo quiero tocar otro asuntico entonces, que es el que vamos a hablar esta noche. Versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Cuando habla de arrojar a la cama, ¿de quién me está hablando? Una mujer que se entrega a una cama, que está botada en una cama, obviamente no es solamente a dormir. Cuando hablamos de esos términos, está hablando de una mujer que es una prostituta, una ramera, como la llaman dentro de la palabra de Dios. Pues el Señor aquí está hablando y está dando entendimiento que ese espíritu de Jezabel es un espíritu de ramera que se entró dentro de las iglesias. Y más adelante, lo quiero tocar en el libro de Apocalipsis, en el versículo 17, sí, 17, el 17:1. Quiero que empecemos a leer de allá. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces dése cuenta, en Tiatira aparece la gran ramera, esa ramera que va después a surgir dentro de las congregaciones. Aquí es donde nace esa ramera y conozcamos que en el año 273 de la era cristiana nació en el concilio de Niceo la Iglesia Católica Romana. Conozcamos eso, que sobre este tiempo nace esa mujer. Vamos a ver si es que es ella o no. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, porque ella se junta con el gobierno. Cuando se habla de los reyes de la tierra son los gobiernos. Y recordemos que en una de las iglesias anteriores vimos, cuando hablamos del trono de Satanás, fue cuando los gobiernos, ¿no?, se juntaron con la iglesia. Convengamos que eso no existía antes. Y el Señor nos hizo allá un llamado. Eso no puede ir en yunta. Aquí en este tiempo se juntó eso. Lo que fue la política y lo que fue la religión. Y por ahí hay un grupo de religiosos que andan metidos en eso. Y aquí dice, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra. O sea, esa ramera empezó a fornicar con ellos. Y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno con las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito que decía, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, dése cuenta que esa ramera que está hablando allá en Tiatira, ya aquí está desnudada. El Señor aquí, capítulo 17 de Apocalipsis, nos muestra quién es esa ramera, a quién se refiere esa ramera que se acostó allá, que tiró a la cama y dice, y que fornicaron muchos con ella. ¿Cuánta gente no anda fornicando con ella, detrás de ella, siguiendo las enseñanzas de ella? Esas enseñanzas de Jezabel metidas dentro de la iglesia, metidas dentro de lo que es el pueblo cristiano, nacen con esta ramera.
Y más asombroso lo que dice allí, ¿no? Que dice que ella es la madre de todas las rameras. Es decir, que hay hijitas por ahí. Y cuando uno mira, tristemente, dentro de las congregaciones cristianas evangélicas protestantes, hay muchas hijitas de esa gran ramera grande, aunque ustedes no lo crean. Es que la gente piensa que solamente porque mi denominación no dice que soy católico romano, entonces yo no pertenezco a ese grupo. Resulta que no. Y yo lo he dicho, hay muchas iglesias cristianas evangélicas que siguen siendo católicas reformadas, pero no están yendo a los principios, a la senda antigua, a la palabra, sino que se sostienen sobre principios que son católicos romanos. Y eso es peligroso. Esas son las pequeñas rameritas, las hijitas que están por ahí también. Siga, pastor, y ya más adelante les toco el otro tema. Y es que justamente de los aspectos que usted menciona, a manera de características de las que se refiere acá en este pasaje de Apocalipsis, donde se menciona cómo era esta Jezabel, me trae rápidamente a la mente, no sé si usted lo recuerda, copastor, que este fin de semana tuvimos acá en la iglesia eh, una parejita que es de bendición para nosotros y es nuestro hermano Uh -huh. Daniel y nuestra hermana Lady. Y ellos estuvieron hablándonos de un tema bastante llamativo. Recuerdo que inclusive lo colocaron como los valgados, ¿no? Sí. Que Dios nos da. Mire qué particular que varias de las cosas que ellos mencionaron ahí están muy correlacionados con características que en algún momento han sido implementadas dentro de las iglesias. Mire que ellos mismos, inclusive, recuerdo mucho que dijeron, no tenemos nada contra iglesias grandes, recuerda usted que lo dijeron Uh -huh. puntualmente, ¿así? Sí. Pero hemos descubierto que muchas de las cosas que se han venido implementando dentro de las congregaciones están trayendo justamente que la gente se desvíe. Ahí es donde yo siempre he pensado Uh -huh. de que arrancan los problemas doctrinales, ¿cierto? Ahí Sí, siempre es claro. donde están. Una de las cosas que inclusive también recuerdo mencionar antes de darles paso a ellos en esa enseñanza, les mencioné a manera de información algunas de las cosas que practican los católicos durante esta etapa de Cuaresma y les hablé inclusive en qué año más o menos apareció en el concilio de Nicea y cosas como estas. Y justamente cuando usted dice varias de estas prácticas, digamos, han sido implementadas dentro de la iglesia cristiana, es que ese día, tanto yo lo dije como los hermanos Daniel y Lady, que varias de estas cosas inclusive han tomado fuerza dentro de las iglesias cristianas. Incluso varias de las cosas que se mencionan y que se practican, por ejemplo, dentro de lo que es la Semana Santa, muchas de esas cosas no tienen origen y no tienen ningún tipo de estandarte en orígenes, digamos, dados por la Biblia o inclusive por el pueblo judío, sino básicamente han sido es, cosas que han sido reformadas y adaptadas a su manera dentro del pueblo que se llama ser cristiano, pero que tiene muchas de las prácticas que tienen como origen incluso la parte católica y romana. Y es paradójico porque de alguna manera dentro de las congregaciones se les da muy duro, digamos, a las iglesias católicas, con razón, no digo que no lo sea, pero es que muchas de las cosas que se hacen dentro de las congregaciones Uh -huh. están muy correlacionadas con prácticas que son de la Iglesia Católica. Entonces es un contrasentido en esa parte, o sea, se habla de no idolatrar ídolos, de no idolatrar imágenes, pero hay otras cosas que parece ser que es así como que no tienen ningún tipo de efecto y entonces pues insertémoslas, apliquémoslas. Y mi punto es que acaso la parte, digamos, por ejemplo, tener idolatría hacia una imagen es más fuerte que, por ejemplo, tener prácticas que no son correctas desde y teniendo como origen o como
punto de partida, digamos, lo que es las tradiciones católicas. Yo no podría de todos modos determinar si es que algunas cosas son más fuertes que otras, sino sencillamente lo que pasa es que algunas cosas simplemente las pasamos de agache y otras sí simplemente le colocamos como eh, el punto alto y el punto álgido, digamos, de las cosas. A mí me parece que en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de la doctrina de Jezabel, está muy apegado, digamos, a aspectos a estos. Y yo vuelvo y reitero y perdón, hago la publicidad nuevamente. Sería bueno de que se den una pasadita por uno de los estudios que hemos tenido acá en el Faro durante estas semanas, pero dos, sería chévere que también pudieran ver, por ejemplo, el mensaje del domingo pasado, dado por nuestros hermanos eh, Daniel y Lady, y analizaran que varias de las cosas que ellos dicen están muy apegados, digamos, a lo que tienen que ver con estas características que se mencionan dentro de lo que es la iglesia de Tiatira y específicamente que tienen que ver con Jezabel. Eso una cosa. Dos, me gustaría que miráramos este pasaje. Eh, Jeremías, capítulo 17, verso 10. Jeremías, capítulo 17, verso 10. Y la escritura dice de la siguiente manera, la versión Reina Valera dice, yo, el Señor, soy quien escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, ¿no? Y según el fruto de sus obras. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque de alguna u otra manera, yo creo que en ocasiones nuestra visión no es tal vez la que nos permite, digamos, tener como referencia algunas cosas. Me explico. Si nos fuéramos a nuestra parte visual, podríamos decir que muchas iglesias, a manera de crecimiento, es porque Dios se está moviendo en ese lugar. Pero muchas veces nosotros hemos denunciado desde acá, y mucha gente lo conoce, que hay iglesias, por ejemplo, que tienen que ver con aspectos como, por ejemplo, esto de la profecía engañosa, como por ejemplo esto del tema tan de moda que es el de los pactos, el tema de lo de la economía. Y si usted se da cuenta, son iglesias que son muy crecientes, demasiado crecientes, al punto de que inclusive la gente dice que ahí sí realmente se manifiesta el Señor y demás. Pero si usted se da cuenta, en pasajes aquí específicamente como estos, claramente el Señor dice, yo soy el único que realmente escudriño los corazones y me doy cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo. Es tan así de que inclusive hay otro pasaje en el cual, no sé si usted lo recuerda, copastor, no lo vamos a mencionar, no lo voy a colocar en la imagen, pero tal vez usted lo va a recordar. Hay una parábola donde se menciona el trigo y la cizaña. Recuerde que la dio el mismo Señor. ¿Y qué dice el Señor con respecto a esa parábola? Él mismo dice cuando en algún momento se va a cortar, digamos, y algunos dicen, uy, pero mire que la cizaña está levantándose al lado del trigo. Y el Señor en ese momento, a esos que dicen que es necesario cortar la cizaña, él dice, no, no la corten, porque a la larga yo soy el único que me doy cuenta realmente de los corazones de la gente y yo a la final voy a ser el que voy a separar los manojos de trigo con respecto a los de la cizaña y hace una precisión y una claridad enorme. Y es que él dice, las dos se parecen demasiado. Son tan idénticas que por eso él no permite que sean unos diferentes a él los que corten lo que es la parte del trigo y la cizaña. Eso lo menciono porque uno de los remates de lo que es esta enseñanza de la iglesia de Tiatira hace alusión a eso. El Señor dice, yo soy el que escudriño los corazones y yo soy finalmente el que me estoy dando cuenta realmente de quiénes son
los que hacen parte de mi pueblo y quienes no. Pastor, voy con usted. Agrego a eso, a otras prácticas más, ya le digo, por eso allá, les pongo el versículo para que no se nos pierda. Ahí está, Apocalipsis 17:5, donde dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. La madre, ya les digo, es que ahí lo menciona que existen otras que siguen manteniendo esas mismas prácticas. Usted menciona algunas de esas. Hay otras por allí. Por ejemplo, ¿de dónde nace la tradición de la Navidad, el 24 de diciembre? ¿No es una de las tradiciones que nace allá de esa madre? ¿O no? ¿Es otra versión? No, señor. Y la siguen las hijitas manteniéndola, la misma versión. Chico Pastor, perdón, lo interrumpo, pero ahí es donde yo justamente digo, o sea, es grave el tener, digamos, la adoración a los ídolos, pero no es grave celebrar la Navidad. O sea, eso yo quisiera que me lo explicaran, ¿verdad? Claro, hay unas cosas por las que sí es malo, pero por otras no. Y uno no puede ser selectivo en la palabra. O se es o no se es. Es así de simple la palabra del Señor. Entonces, por eso aquí nos está dando esa claridad. Ese espíritu de Jezabel, miren lo que sí anda metido incluso dentro de nuestras congregaciones. Hay otras incluso que celebran hasta una tal fiesta llamada Halloween, que nosotros conocemos totalmente que es una celebración a los muertos, es una celebración diabólica, donde los niños son vendidos, ¿no? Y sin embargo, hay congregación cristiana, muchas congregaciones cristianas que las conocemos por ahí, llegan hasta disfrazados a las congregaciones y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pues justamente porque es que son hijitas de una gran madre que existe por allí. Ahorita, en este tiempo, estamos viviendo lo que es el tiempo de lo que se llama la Semana Santa. Ahora, ¿es pecado celebrar la Semana Santa o recordar la Semana Santa? Y nosotros diríamos, no es pecado en la medida en que se celebre o se conmemore como Dios lo instituyó. Porque sí hay una semana allí entregada por el Señor a través de la palabra de Dios que Él instituyó a la manera de Él. Y uno tiene que aceptarla como Él la instituyó y no a mi manera, no como los hombres queremos hacerla, como cada quien la quiere hacer. Aquí vamos a celebrar la Semana Santa y la vamos a realizar allá, como nos enseñó la mamá, la ramera, la grande, ¿no? Y muchas congregaciones cristianas la van a celebrar y la van a tener igual. Pero no, los que somos verdaderos cristianos, los hijos de Dios, nos apegamos a esto que se llama Escritura y miramos cómo es que esto se conmemora, se acepta. Ahí conocemos la palabra de Dios. Entonces, en cuenta cómo esta ramera que está hablando allí, esa mujer que tiró a la cama, quien te atira, que se menciona por primera vez, va a tener repercusiones. Y como les digo, y eso no es solamente decir, ay, pobre Tiatira, ¿no? ¿Cómo que se les metió allá a Jezabel y no se dieron cuenta? No, es que ese espíritu anda metido, eso es para nosotros. Usted es el que tiene que darse cuenta dónde está. ¿Está en una congregación realmente donde le están enseñando lo que es la palabra de Dios? ¿O está el espíritu de Jezabel por allá rondando en algún lugar? ¿Está metido? Mire que ahí, más adelante en la palabra del Señor le dice, lo que ustedes tengan, lo que han agarrado, dice, reténganlo. Dice, ni siquiera les voy a dar más carga, ni siquiera les voy a poner más, pero lo que tienen, reténganlo, no lo pierdan, no se mezclen con las cosas que no son buenas y que están por ahí andando dentro de las congregaciones. Usted, pastor, tocó otra cosa, que es lo de los pactos. Esos pactos es muy similar, dése cuenta, a lo que se vivió en la época de la Inquisición. Y por allá en la época de la Reforma, años 1560, por ahí 70, 80, más o menos, antes de los 1600, cuando vino la reforma que se llamó, entre comillas, porque no fue completa, pero digamos que fue una reforma a lo que fue la palabra de Dios. Esa reforma se dio, y si algunos de ustedes conocen la historia, se dio, es porque la iglesia católica empezó a imponerle demasiadas prendas a la gente. La gente tenía que pagar por rezos de un enfermo, por rezos de muerte, por rezos de milagros, de no sé qué, una cantidad, por todo. Eso lo llamaban las bulas, las famosas bulas, por ahí. Entonces, cuando este señor, ¿no? Se dio cuenta de que esto no estaba conforme a la doctrina, él fue el que primero entregó y dijo, no, aquí está pasando algo, y se va en contra de lo que son las cosas de la iglesia, lo que estaba imponiendo la iglesia, porque eso no aparece dentro de la palabra de Dios.
Pero díganme si hoy en día, yendo a las iglesias cristianas, no está pasando eso. Uy, usted quiere un milagro, quiere la sanidad, venga y pacte. Y la gente pacta. Un peso, 2 pesos, 1 millón, 2 millones o lo que sea. Pacta hasta la casa. Dígame si esa no es una forma igualmente de estar haciendo lo mismo que hizo la Iglesia Católica hace muchos años. De hecho, creo que hoy en día todavía lo usan. Eso de responsos y rezos y no sé qué, que hay que ir y pagar. Más o menos los pactos funcionan igual. Es decir, Señor, yo te pago, te doy esto y hazme un milagro. Convengamos que los pactos son una forma cambiada de lo que fueron las bulas hace muchos años. Entonces, dése cuenta cómo esa mamá ramera ha influido sobre muchas rameritas que están por ahí. Para seguir avanzando, quiero mirar un poquito ese versículo que mencionó el pastor antes de Jeremías, porque eso va muy de acuerdo. Me voy a retroceder un poquito a lo que fue Apocalipsis 2, creo que fue Apocalipsis 2, hablando de Tiatira, ¿no? Que habla, dice, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. Esto habla muy bien de lo que está mencionando ahí el pastor. En Jeremías dice que el Señor es el que mira las obras, escudriña los corazones y a cada uno le da de acuerdo a lo que quiere cada persona recibir. Yo voy a leer una parte por aquí, tengo de la escritura, tengo hasta separada. Miren, no la voy a poner, pero la voy a leer. El Apocalipsis 20. Vean lo que dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y el Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el castigo, entonces, eso es en Apocalipsis 20. Esto es el castigo que va a tener entonces el falso profeta, Satanás y todos estos. Pero miren lo que sigue diciendo más adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte entregó, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, esto tiene mucho de relación ahí justamente. Mire que el Señor aquí, en esta Tiatira, ¿qué le está diciendo a la gente? Les dice, yo les voy a escudriñar el corazón, yo soy los que escudriño la mente. Le dice, y a cada uno le voy a dar según sus obras. Oiga bien, según sus obras. En Jeremías, que era lo que decía, él es el que escudriña el corazón y juzga de acuerdo a las obras. Es que la gente, y aquí hay un punto que yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con eso. La gente se aferra a que Dios es un Dios de amor. Y sí, estamos de acuerdo. De hecho, allá en la carta del apóstol Juan lo dice, Dios es amor. Sí se define él. Pero hay otro adjetivo ahí, ¿no? Que está muy ligado a lo del Señor. Y uno no lo tiene que borrar, no lo puede sacar. Y es que Dios es justo. Oiga bien, esa palabra justo. Y la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. La justicia del hombre nos la saltamos aquí como queremos. Pero la justicia de Dios nadie la puede saltar. Dice la palabra de Dios que de Dios nadie se burla. Entonces la justicia de Dios es fuerte y es terrible. Mucha gente pregunta, uy, pero ¿por qué Dios los mató? Por ejemplo, en los casos de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es que ese Dios sí los quemó y los destruyó allá? Bueno, sí, Dios es amor, los pudo haber perdonado. Si ellos hubieran pedido perdón, seguramente no los hubiera muerto. No los hubiera llevado a esa condenación, no hubieran muerto. Pero resulta que no. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios en ese caso? Pues reciben un castigo eterno, ¿no? Tienen que morir porque esa es la justicia de Dios. O sea, el amor de Dios no puede reñir con la justicia. Eso lo hago en referencia a que mucha gente piensa
que como Dios es amor y como voy a comer pescado de aquí en adelante todos los viernes y en Semana Santa también voy a comer pescado, que por eso entonces yo voy a ser libre de todos los pecados. Y resulta que no, porque la justicia de Dios ahí entra a obrar. Y aquí nos está diciendo que nos está pidiendo que nos apartemos de esos que adulteran con esa mujer, que nos quitemos de ese lugar. ¿Y qué pasa si la persona no hace caso? ¿Qué pasa si la persona sigue pecando, sigue empecinada en que sigue sosteniéndose en un tipo de doctrinas como esa? Pues ¿sabe qué? Va a recibir lo que merece, de acuerdo a la justicia de Dios. Ahí dice, los voy a echar a un lago de fuego y serán castigados. ¿Y será porque le faltó amor a Dios? No, nos ama tanto que entregó a su Hijo para que todo que en él cree no se pierda, sino tengamos vida eterna. Lo que pasa es que el que no acepta las enseñanzas de Dios y sigue en el pecado, pues va a recibir un día su castigo como está ahí. Y por eso dice, y cada uno va a recibir según su obra, lo que usted haya hecho. Por eso es muy bueno pensar, ese espíritu de Jezabel está en mi congregación, mucho cuidado si usted está metido en un lugar de esos, porque hay que, como dice la palabra, y dice apartarse de esas cosas. Siga, pastor. Y hay otro aspecto que también me encanta, digamos, y que quiero que lo tengamos en cuenta justamente de lo que estamos analizando en esta noche. Y es que hay un versículo en el cual, justamente hablando de esta iglesia de Tiatira, hay una cosa que el Señor es muy puntual en hacer precisión, y es que dice, lo que tienen, bueno, reténganlo. Ah, sí. O sea, él se afianza y dice, eh, eso tienen que retener. Y mi punto es, a ver, si era una iglesia que tenía algunos problemas, digamos, en cuestiones doctrinales, espirituales y demás, ¿en dónde estaba, digamos, el punto clave que justamente el Señor dice, eso quiero que lo retengan, porque eso a la larga va a ser lo que les dé ese punto de calidad en un determinado momento? Quiero que analicemos el siguiente versículo. Vamos a ir al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 12, capítulo 12, verso 3. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Mire lo que dice la escritura. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y aquí me voy a detener en algún momento. Mire que aquí está haciendo una separación muy importante el caso del profeta Daniel, y está hablando de entendimiento. Y si usted se da cuenta, copastor y iglesia, hermanos, personas que nos visitan, pareciera de que todas las iglesias, pareciera que todo el círculo de las congregaciones tienen cierto nivel de entendimiento. Más sin embargo, yo le podría decir de que, por ejemplo, si hay algunas cosas que se han infiltrado dentro de las iglesias, llamemos el caso, por ejemplo, de Balaán, de Jezabel y de otros más que se mencionan dentro de la escritura, es porque justamente el entendimiento en algún momento no llegó de la manera eficiente como debía ser. Esta parte donde dice, los entendidos entenderán, tiene que ver mucho con el aspecto inclusive profético. Mire que el Señor, una de las cosas que siempre le dio palo al pueblo israelita y que siempre le dio palo en el caso de los fariseos y demás, es cómo ustedes no comprenden, por ejemplo, las señales. ¿Cómo ustedes no se dan cuenta? Por ejemplo, si hablan que si el cielo tiene arreboles es porque va a ser tal tiempo, si ustedes miran tal cosa, dicen que es porque va a llover, porque va a ser sol, etcétera, etcétera, pero ¿cómo no entienden las señales y cada una de las cosas que están dejadas dentro de la escritura? Eso se llama entendimiento. Y yo sí los invito para que ustedes revisen, por ejemplo, esa parte, porque en mi criterio, y no solamente porque sea mi criterio, sino porque ustedes lo pueden analizar, pueda que hayan mensajes muy bonitos,
Hayan mensajes que probablemente le lleguen mucho a la gente, pero no todos los mensajes tienen la capacidad de llegar y de colocar justamente o de crear dentro de las mismas ovejitas de una iglesia entendimiento. Y eso es un aspecto que, por ejemplo, el Señor dice, hay que retener eso. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el entendimiento es fundamental incluso para lograr aspectos como los de la salvación. Lo hemos mencionado acá. Si usted se da cuenta, algo de lo que el Señor menciona para justamente analizar lo que es la venida de Él y para tener en cuenta la aparición de Él, son las fiestas de Él. Pero la pregunta es, ¿cuántas iglesias realmente mencionan, por ejemplo, el caso de las fiestas de Dios? Son casi muy pocas y casi que ninguna. Dígame si no está faltando entendimiento, por ejemplo, en iglesias como esta. Ahora, mire la segunda parte de esto. Dice, resplandecerán del firmamento. Y luego dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua a la eternidad. Lo mismo. Digamos que una de las cosas que yo siempre me he cuestionado y he pensado es que muchos de los mensajes que se dan dentro de las congregaciones, e incluso regresemos, por ejemplo, a lo que es la Iglesia Católica, la gran mayoría de mensajes son de alguna manera recortados casi que de la misma manera y en los cuales siempre está la parte motivacional inmersa. Tiene mucho que ver con eso, con la parte motivacional. No estoy diciendo que no sea importante, por supuesto que sí. Pero la pregunta es, y volvemos a la referencia que hace de la iglesia de Tiatira, no pierdan lo que tenían, no pierdan lo bueno que tenían. Y para mí aspectos como estos son justamente los que hacen diferencia de una congregación a otra. Aspectos como estos, y por eso les estoy presentando este pasaje de Daniel para que ustedes lo tengan con claridad. Una cosa es cuando yo enseño de la manera como realmente la palabra está direccionada para que yo aprenda, para que yo me edifique, para que yo me forme, para que yo crezca espiritualmente. Otra cosa es cuando a mí simplemente me endulzan el oído y estoy simplemente porque me parece bonito lo que a mí me dicen todos los fines de semana. Ahí hay una diferencia enorme. Ahora, ahí vuelvo y nuevamente digo, dese cuenta de que en ocasiones eh, este tipo de mensajes, este tipo de cosas, este tipo de eh, palabra, digamos, que se da en un determinado lugar, pueda que no sea la más comercial, pueda que no sea la que más le llegue a la gente, pero a la larga es la que va a hacer de que verdaderamente usted conozca, digamos, lo que es aspectos proféticos, lo que usted conozca, lo que son justamente la manera como Dios mira cada una de sus iglesias. Usted lo dijo hace un momento, copastor, es que Dios es amor, eso es lo que dicen en todas las congregaciones. Sí, pero es que hay que conocer el corazón de Dios. Una de las cosas que hay que saber es conocer el corazón de Dios. Cómo Él actúa, cómo Él juzga, qué criterio Él tiene en un determinado momento. Y aspectos como esos son buenos revisarlos justamente en cada una de estas 7 iglesias, porque a cada una de ellas se le presenta de una manera diferente, a cada una le hace un llamado de atención, a cada una de ellas igualmente les dice, esto lo están haciendo bien, pero justamente algo de lo que él está haciendo a través de eso es precisamente instando a que esas congregaciones mantengan lo que hasta ese momento ha sido bueno y justamente que empiecen a obtener un autoanálisis de lo que de pronto no está funcionando de la mejor manera. Quería que analizáramos eso, porque para mí, y vuelvo y lo digo, usted lo puede tener como referencia ese pasaje de Daniel, aspectos como estos, que tienen que ver básicamente
con el entendimiento son fundamentales dentro de una congregación. Copastor, voy con usted. Exactamente. Cuando hablamos justamente de ese espíritu de Jezabel que se mueve, es hacerle, es llevarle a la gente, ¿no? El conocimiento y que bajo esa comprensión sepan diferenciar. Bien dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Estamos atados de muchas cosas, de muchas tradiciones incluso, no solamente de la Iglesia Católica, sino en las iglesias evangélicas protestantes estamos llenos de tradiciones y pensamos que por seguir esas tradiciones que traemos por ahí, que por eso vamos a ser salvos y no. Mire, des en cuenta cómo estas cosas se mueven dentro de muchas congregaciones por ahí. Bueno, ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo, quiero que miremos que el Señor nos dice allí, nos llama arrepentimiento en Apocalipsis 2:21, a esta iglesia le dice, y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y eso es lo peligroso en muchas personas, ¿sí? Que viendo las cosas, escuchándolas, cierran los ojos a la verdad y no las quieren aceptar. ¿Cuántas congregaciones escuchamos? Ah, no, es que yo la celebro la Navidad, es pero por celebrarla, pero no, eso no tiene nada que ver. Ah, no, yo celebro Halloween, pero no, es que yo no es que yo se lo dedique al diablo ni nada, no, es por solamente hacerlo, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Miren lo que nos dice la palabra del Señor allí. Les he dado tiempo, les he mostrado que se arrepientan de las cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y dice, pero sin embargo, no quieren arrepentirse de eso, no lo quieren aceptar. Hay personas con las que uno habla y lo que le dicen, no, pero es que eso lo hacía mi abuelo, lo hacía mi tío, lo hacía no sé quién, lo hacía mi amita o mi papá o lo que sea. No, o eso lo enseña el cura, o eso lo enseña el pastor. Entonces, porque como lo enseñan otras personas, se cree que entonces está bien hecho. Y no, uno tiene que ir a la palabra de Dios. Y por eso dice, yo les doy tiempo para que se arrepientan, para que se den cuenta de las cosas que no están bien hechas. Y cuando no están bien hechas, tienen que arrepentirse de ese pecado. Eso es algo que la gente de todos modos no lo hace. No lo hace porque la gente, como decimos, lo leímos en los principios, en los primeros versículos, se seducen a través de cosas. Miren la segunda de Timoteo, yo se la voy a mostrar de todos modos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se dan cuenta que hay un tiempo donde la sana doctrina va a ser muy tergiversada. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso salen por ahí, cada profetica dando sus profecías. No, es que el Señor me reveló. ¿Cuántas congregaciones o iglesias por ahí están formadas porque un día se levantó un tipo y dijo, oye, el Señor me reveló esto y empezó una nueva doctrina, tergiversando lo que hay en la palabra del Señor? Y no solamente eso, sino que en el versículo 4 dice, y se apartarán de la verdad al oído y volverán a las fábulas. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere escuchar es lo que ella quiere y no lo que Dios quiere decirles. La gente quiere escuchar una congregación donde le diga, venga, pacte, usted necesita una casa. Amén, sí la necesito. Pues venga y pacte y entregue. Pues eso es lo que la gente quiere escuchar. Pues ok, mira y dice la palabra, se van a apartar de la sana doctrina solamente por escuchar lo que quieren. Dice, lo que quieren oír, pero no lo que Dios les quiere revelar. Y de ahí se han apartado de la palabra. Por eso está ahí perfectamente escrito en esta cuestión de del Señor. Bueno, quiero cerrar con esa parte donde el pastor nos enseña ahí de que el Señor nos invita. Eso está en Apocalipsis 2, que era 27 o 26, donde dice, 25, 25, exacto, 25, sí señor. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que venga. Y nosotros miramos en los versículos primeros qué es lo que quería que el Señor retuviera de esa congregación, ¿recuerdan? Eso está en el versículo 19. Miren lo que dice, conozco tus obras, el amor, la fe, el servicio y la paciencia. 5 características que dimos: obras, amor, fe,
servicio y paciencia. De eso tiene que estar lleno tu congregación. Si tu congregación está llena de eso, retenga, lo dice el Señor. No escuche cosas fábulas aparte, sino retenga eso. Y entonces su promesa ahí, en el último pasaje, dice, recibirá entonces la estrella de la mañana. ¿Y sabe quién es la estrella de la mañana? Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Qué gran promesa que tenemos al concluir la enseñanza de esta iglesia. Que aquel que retenga las cosas que el Señor nos entregó, que no acepte ese espíritu de Jezabel dentro de su congregación, mire el premio más grande que va a tener. Te entregaré la estrella de la mañana, es decir, la compañía del Señor Jesús. Muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Yo quiero igualmente cerrar en esta noche lo que es este programa y el estudio de esta iglesia con esos últimos versículos, pero me gustaría que lo pusiéramos en la traducción lenguaje actual. La traducción lenguaje actual para que inclusive sea mucho más claro, que usted analice, saque sus propias conclusiones y se dé cuenta si lo que hemos venido hablando, por ejemplo, en programas como el de hoy y en los anteriores, está desviado de lo que es realmente la parte edificativa y la parte doctrinal, nuevamente reitero. Esos versículos del 26 en adelante, copastor, traducción lenguaje actual de este mismo pasaje que estamos estudiando. Mire lo que dice, a los que triunfen sobre las dificultades, es decir, que el tema no va a ser sencillo, no se imagine que las cosas van a ser fáciles dentro de las congregaciones y específicamente sobre iglesias como esta, como la que representa Teatira, no va a ser sencillo. Dice, los que triunfen sobre las dificultades, algo que se puede venir dentro de las congregaciones es dificultades, problemas, situaciones adversas, cosas, digamos, que pueden generar conflicto dentro de las congregaciones. Justamente aquí dice, los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de la victoria la estrella de la mañana, que fue lo que usted mencionó hace un momento, copastor. Y luego dice, y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio poder a mí. Gobernarán sobre esas naciones y los tratarán con dureza, los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención al Espíritu de Dios, que es el que habla a las iglesias. Quería cerrar en esta noche de esta manera para que usted mismo tenga su propio concepto. En ocasiones probablemente la gente puede pensar de que cada uno de nosotros, los panelistas de este programa, da su opinión de acuerdo a cierta situación. A mí me parece que siempre uno debe, y algo de lo que se ha mencionado dentro de estos programas del Faro y básicamente las personas que nos siguen observarán esto dentro de lo que es cada una de las enseñanzas que nosotros compartimos, es que tratamos de siempre tener como punto de referencia la escritura. Y justamente algo de lo que aquí se menciona, algo de lo que se tiene en cuenta, algo de lo que es fundamental a la hora de hacer análisis de iglesias como esta, es precisamente aspectos que pueden marcar la diferencia dentro de una congregación. Así como lo dijo el copastor hace algún momento, con esos 5 principios o con esas 5 características o cosas, digamos, que tienen de particular iglesias como esta, la de Teatira, hay que tener en cuenta cada una de esas y enriquecerlas dentro de la iglesia. Pero también no quiero que se olvide de este último versículo que menciona los que triunfen sobre las dificultades. Y cuando pensamos en aspectos como esos, dificultades, es porque las cosas seguramente no van a ser fáciles, aún dentro de la misma congregación en los últimos tiempos. Y vuelvo y digo, esto puede generar simplemente situaciones de fricción, situaciones complicadas
situaciones que seguramente no van a ser las más lindas, pero la clave acá, y lo dice la palabra, es manténganse firmes, porque de ahí saldrá la recompensa. Los que estén ahí manteniéndose justamente firmes hasta el momento en que el Señor venga por su iglesia. Incluso luego habla de lo que ya son los atributos de Él, en cuanto a lo que también tiene que ver la iglesia y cómo nosotros debemos prestar nuestro oído a cada una de las enseñanzas que en algún momento son entregadas. E incluso, mire que en ocasiones nosotros algo de lo que decimos es, hermanos, iglesia, estemos siempre atentos a cada una de las enseñanzas, a cada una de las palabras que se suelta en cada uno de los espacios de la iglesia. Porque justamente ahí es donde, y con esto cierra este pasaje, y con esto quiero cerrar el estudio. El que retenga estas enseñanzas, el que tiene oídos, oiga. El que es sensible a la palabra, téngala, guárdela y realmente hágala eficaz en su corazón. Bien, hemos llegado al final de lo que es este programa del Faro, este último capítulo, donde hemos hablado de la iglesia de Tiatira y donde seguiremos avanzando con las iglesias restantes. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos comenzando un nuevo estudio con la siguiente iglesia que nos corresponde en esa línea cronológica o de la manera como está distribuida dentro de la escritura en el Apocalipsis, cada una de estas iglesias. Y que la invitación es para la próxima semana, que estaremos justamente estudiando la siguiente congregación o la siguiente iglesia más bien mencionada dentro del Apocalipsis. Gracias a cada una de las personas que nos han acompañado hasta este punto de hora, gracias a las personas que comparten este tipo de enseñanzas a otras personas y gracias a los que son sensibles a cada una de las enseñanzas que se comparten en cada uno de los espacios de esta iglesia Cristo es mi bendición. Para ustedes una feliz noche y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.